Bien, vamos a hablar ahora del caso Francesca, lo adelantábamos en las ventas. Lo cierto es que en el día de ayer el padre finalmente se declaró inocente y en las últimas horas la justicia está investigando si pudo haber actuado solo o con algún tipo de cómplice. Estamos en vivo allí en San Nicolás, está Rubén Suárez. Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes, Agostina, Nicolás, Mauro. Aquí estamos en la DDI de San Nicolás, donde continúa alojado Carlos Caporossi. Estamos hablando del papá de Francesca, quien ayer prestó declaración indagatoria. Estuvo solo algunos minutos ante la fiscal de la causa, la doctora Sandra Bisetti. Llegó a esa sala, le preguntó a la fiscal de la causa: ¿usted va a prestar declaración indagatoria? Dice que no, se negó a declarar, pero de inmediato, cuando se levanta, tan solo algunos segundos después de decir que no, le dice a la fiscal de la causa: pero quiero decirle algo, soy inocente de lo que se me acusa. Por eso quedó asentado, prestó declaración indagatoria, pero continúa todavía en esta DDI de San Nicolás. Quien también habló ayer fue Bianca, la mamá de Francesca, que estuvo durante 8 horas en esta fiscalía. Vino por sus propios medios porque no estaba solicitada una testimonial. La intención de Bianca, la mamá de Francesca, era hablar con su esposo, pero ahí la fiscal le dijo: no, está incomunicado. Por eso no lo pudo hacer, y sí después prestó declaración testimonial durante más de por lo menos 6 horas. Ahí habló de todos los horarios, de algunas contradicciones que se generaban con los horarios que sobre todo había puesto ese día Carlos, el papá de Francesca. Esta es la situación, y sobre todo, como marca Mauro, y lo estará desarrollando, se conoce ahora la principal sospecha de que el papá de Francesca no solo habría actuado solo en esta principal línea de hipótesis de que habría secuestrado a la pequeña Francesca por todos los problemas económicos que tenía o para victimizarse con aquellas personas que le pedían dinero. Para la fiscal, para la principal línea de investigación, no queda dudas, o por lo menos en esa línea de investigación, en esa hipótesis, se está trabajando a pleno en la justicia, de que el papá de Francesca ingresó hasta ese lugar porque conocía los movimientos, porque le dieron esos pocos minutos de que Bianca estaba en el baño, de que el perro no ladró porque conocía a quién ingresaba. Pero la fiscal y los investigadores creen que otra persona estaba de apoyo, que otra persona fue la que trasladó a Francesca hacia la casa de la calle Lavalle, donde fue encontrada, afortunadamente sana y salva. Por este lado pasa la investigación en esta DDI de San Nicolás acerca de otra persona sospechosa. Por lo menos no hay más detalles, pero sí se sabe de que hay pistas firmes, sí se sabe que se están en el transcurso de esta tarde, pasadas ya las 15 horas, enviando algunas dirigencias para trabajar en ese sentido. Esto ocurre en la DDI de San Nicolás. Afortunadamente Francesca ya está recuperando su vida normal junto a su hermanita de 5 años, de 7 años, su hermana, media hermana, hija de Bianca mayor, de unos 19 años, y junto a su mamá, que permanece en este lugar. La doctora María Laura Vázquez, juzgados de garantía número 1 de San Nicolás, tendrá que decidir la situación del detenido, del papá de Francesca, que continúa en esta DDI de San Nicolás. Bien, gracias Rubén, muy pero muy completo el informe. Vamos a seguir desarrollando este tema sobre la odisea de Francesca. Nos planteábamos esto y vos contabas muy bien. Hubo un cómplice. Bueno, justo lo planteábamos ayer. Estamos con Mauro Zeta acá para seguir desarrollando esta noticia. Y era la pregunta que nos hacíamos, ¿no, Mauro? Buenas tardes. ¿Realmente pudo actuar solo? Bueno, a ver, la fiscal Sandra Bisetti se está preguntando esto. ¿Le dio la nafta al padre para hacer todo solo? Si es que lo hizo, ¿no? Tiene sospechas, indicios de que este hombre, hablamos de Carlos Caporossi, se llevó a su hija de forma deliberada, premeditada, con un objetivo, que era victimizarse. ¿Ante quién? Ante los acreedores. ¿Para qué? Para fingir que su hija estaba secuestrada, y tal vez 2 alternativas. Una, decirle a los acreedores: no puedo pagar porque tengo que costear el secuestro, el pago del secuestro de mi hija. 2, le pido a mis amigos plata para costear el secuestro, y en realidad no hay secuestro, con esa plata le pago a los acreedores. Son hipótesis de trabajo de la fiscal. Ahora, ¿por qué piensa la fiscal que no pudo? A ver, ¿o por qué abre el juego a pensar que actuó solo, no solo el padre, sino alguien más? Hay una secuencia que reconstruye, que es a las 9 de la mañana. Si vemos imágenes ahí, tenemos el escenario que estamos reconstruyendo. A las 9 de la mañana, cuando arranca esta historia, la versión que da el padre, que es el que hace la denuncia, después le voy a contar finalmente por qué delitos lo indagaron, el padre instala la teoría de que él llega a su casa, ve el portón entreabierto, se mete, su mujer sale de la ducha y ahí se dan cuenta que no está la nena adentro. Lo que dice la fiscal, o por lo menos la pregunta que se hace es: si esto fuera así y el padre es quien se llevó a la nena, a Francesca, a la otra casa familiar a 500 metros, a 700 metros, no le da el tiempo para victimizarse delante de la mujer. Claro. Si hace la maniobra de sacar a la bebé
y automáticamente presentarse a los segundos ante la mujer, no tiene forma de llevarla a la otra casa. Igual, Mauro, me parece no que le da. vale aclarar, no le da. Si estamos hablando de un posible cómplice, sin duda tiene que haber sido alguien que la conociera esta chiquita, porque para que la nena claro, no grite, no llore, tal cual. ¿no? Ahora, digo, esto es lo que pregunta la fiscal. ¿Le dio todo el tiempo al padre para hacerlo solo? Cree que no. ¿Alguien lo pudo haber ayudado? Cree que sí, lo tiene que probar. Lo que está claro para la Fiscalía es que no estamos en presencia de un hecho cometido por terceros, externos a la familia. La fiscal cree, está convencida, por eso mandó a detener. Aprendió técnicamente al papá de Francesca de que este hombre es el que pergenió, planificó todo. Ayer cuando fue indagado, lo decía muy bien Rubén, al momento de la indagatoria, que es el acto de defensa que tiene todo sospechoso, donde puede mentir, lo que hizo básicamente Carlos Caporosi fue decir, soy inocente. Cuando la fiscal arranca para decirle, le voy a dar la imputación, le voy a preguntar, dice, no declaro, se niega a declarar. Técnicamente está con una decisión de negarse a declarar, que es un derecho que tiene cada uno de los acusados en cualquier delito. Pero sí dijo en claro, o dejó en claro, soy inocente. No más que eso, no contestó preguntas, se quedó callado. ¿Cómo va a salir la historia? En dos frentes. Por un lado, hoy, en minutos, vamos a ver si ya se resuelve. La jueza de garantías de la causa, que la jueza controla lo que hace la fiscal, tiene que determinar si convalida la detención. Si convierte esas primeras 24 horas que se llaman aprehensión en provincia de Buenos Aires en detención. Para convalidar la detención tiene que argumentar por qué entiende la jueza que amerita que el padre siga detenido. En libertad puede entorpecer el proceso, puede amenazar testigos, puede profugarse, bueno, cuestiones que tienen que ver con la libertad. La jueza va a decidir si convierte en detención. La defensa seguramente, si queda detenido, va a pedir una excarcelación. Empieza un juego de defensa-acusación donde las partes van a hacer su juego para ver cada uno, para llevar adelante la sospecha que tiene. La defensa, tratar de hacerlo zafar al papá de Francesca, la fiscalía tratar de llevarlo a juicio en calidad de sospechoso. ¿De qué delitos? De 4. Y ayer lo veníamos diciendo acá con Nico. Se confirmó que eran 4 los delitos que le imputa la fiscalía. También acá la jueza va a decir, estoy de acuerdo, este delito pudo haber pasado, pero este no. A ver, ¿qué delitos le imputó? Falsa denuncia. Primer delito, el más leve de todos. Lo que cree la fiscalía es que para armar este plan, lo primero que tuvo que hacer el padre de la nena fue mentir cuando fue a denunciar la desaparición. Fue el encargado de firmar la denuncia diciendo, llegué a mi casa, vi la puerta entreabierta, mi mujer salió de la ducha, no estaba la nena. Falsa denuncia. ¿Por qué? Porque la fiscalía cree que él se la llevó con la complicidad de otro. Segundo delito, sustracción de menor contra la progenitora, le puso la fiscal. Algunos decían que era discutida esta figura. Lo que está diciendo la fiscal es, el padre en este accionar de llevarse a la hija de la casa, se la está robando a la madre. Aunque no era el objetivo, se la está robando a la madre. Ahora, Mauro, ¿la madre está totalmente fuera de cualquier sospecha? Por ahora sí, no tiene ningún tipo de imputación. Ayer declaró como testigo 5 o 6 horas, dando parámetros de su vida familiar, dando parámetros de lo que pasó esa mañana, de cómo fueron los últimos minutos con la nena, la actitud del padre. No está en calidad de sospechosa. De hecho, está incrédula, sorprendida. Fue a tocar la puerta de la fiscalía ayer diciéndole, por favor, déjemelo ver a mi marido, no puedo creer que lo acusan. Y la fiscal dijo, no lo puede ver, su marido está detenido, usted no tiene la chance de juntarse con él o tomar un café, tiene que esperar que lo indague y que se resuelva la situación procesal. Hoy la mamá es una testigo más. Sí, Bianca. ¿Y el padre de Carlos Caporosi? El padre de Carlos Caporosi también, en principio, lo que suena ahí como dato revelador, y esto es la cuestión de fondo, ¿por qué dudan del padre, de Carlos, del papá de la abuelo de la chiquita? Sí, del abuelo no dudan. Del abuelo les voy a contar por qué aparece involucrado en la causa. ¿Por qué dudan del padre de Francesca? ¿Por qué la fiscal dijo, traduciendo esta parte, esta terminología jurídica, por qué dudan de él? La fiscal dijo, el padre de la nena hizo algo llamativo. Cuando todavía no existía ninguna tendencia de que había pasado con la nena, ni siquiera un llamado extorsivo que nunca existió, el padre se dedicó a juntar o a hablar con gente conocida para juntar dinero con el pretexto de, si la tengo secuestrada y llaman, necesito la ayuda de ustedes. Con lo cual, a la fiscal le suena como apresurado que este hombre a las 2 horas de la desaparición de la hija ya estuviera presumiendo que se la secuestraron en vez de buscarla en palmo a palmo en la calle pensando que le pudo haber pasado algo, se perdió. Si bien era muy chiquita, ¿cierto? A favor del padre hay que decir que la nena es muy chiquita y por sí sola no se hubiese movido demasiado. Sobre todo en una zona céntrica de la ciudad, alguien se la veía gateando, caminando, le hubiese levantado y le hubiese devuelto a la casa. ¿Y por qué aparece el abuelo de Francesca? Porque en un momento, al parecer, y esto también es un testimonio que le llegó hoy a la fiscal, Carlos Caporosi, el papá de Francesca,
Francesca le dice a su padre, al abuelo de la nena, vos quedate acá en el teléfono por si llaman para pedir plata y teneme al tanto de los llamados extorsivos. A ver, yo si soy Carlos Caporosi, el padre de Francesca, me defiendo diciendo lo siguiente. La verdad, sí, estaba endeudado. La verdad, sí pensé que me la habían secuestrado. La verdad, por eso empecé antes de tiempo, sin que me llamen de modo extorsivo, a juntar dinero porque temía que podía tratarse de un secuestro, porque mi hija sola no se pudo haber ido. Es un argumento de defensa que puede llegar a esgrimir Carlos Caporosi. ¿Y puede estar pensado previo al hecho? Este es el tema, determinar si planificó todo al detalle. ¿Entendés? Si él agarró, bueno, el acto de defensa, decís, claro. Y no creo, porque ya está preso. No, si vos pensás un hecho tan planificado, no creo que piense la estrategia por si voy en cana. En realidad, tratá de no ir en cana primero y pensá de qué manera llegar a tu plan. Mauro, en definitiva, habló también el ex suegro de él y justamente hizo referencia a estafas, claro. Lo hundió. Pero lo hundió, claro, pero quiero diferenciar, ¿en qué lo hunden los testimonios al padre de Francesca? Lo hunden en cuanto a que tenía deudas y que había estafado gente, o que por lo menos estaba lo que dice el ex suegro es muy fuerte. Dice, hace 10 años me dejó un tendal de 4 millones de pesos cuando había 1 a 1, o sea, 4 millones de dólares. Sí. Digo, esto no significa que el padre prueba que el padre de Francesca secuestró a la hija o fingió el secuestro de la hija porque no puede pagar una deuda. Sí te pinta una cuestión ambiental, social o intrafamiliar donde había un personaje que es el padre de Francesca que tenía problemas y deudas, incluso quebró, dice su ex suegro, una cerealera de la ex mujer. Bueno, ahora empieza el camino de la prueba. ¿Podrá la fiscal demostrar, le bancará la jueza esta imputación? Me faltaban 2 delitos, abandono de persona le puso y privación ilegal de la libertad calificada, artículo 142, inciso 1 y 2. Te digo, la sumatoria de estos delitos en concurso, estamos hablando de más de 15 años de cárcel. No estamos hablando de una imputación de un hurto, de robarse una golosina. La fiscal llevó, yo les quiero traducir en términos muy sencillos. La fiscal está diciendo, este señor no solo que mintió al denunciar, sino que le robó la hija a la mujer, la tuvo retenida, secuestrada y además al abandonarla casi la mata. ¿Se entiende? Le traduje todo esto término jurídico en actos cotidianos. No está diciendo algo muy sencillo, Mauro, está diciendo una acusación muy fuerte. Algo que se barajaba o que he leído en el día de ayer es que decían que si realmente a la chiquita le hicieron pruebas sobre huellas digitales para saber si alguien más le había tocado en ese transcurso de las 9 horas. ¿Se hizo eso realmente o no? ¿Va a servir de algo para saber si puede vincularse con alguien que la puede haber ayudado? Podría ser, la verdad, pero digo, qué sé yo, que quede una evidencia de alguien que la sujetó. Si no fue contra su voluntad, es algo muy cuidadoso y es una nenita muy chiquita. No es que la arrancaron así de los pelos. Digo, si el mismo padre la entregó a alguien, es un pase de mano. Si no parece haber ahí evidencia de forcejeo ni nada. Si la nena no percibe que le está pasando algo extraño. Si es el propio padre, en teoría, que se la está llevando de la casa para entregársela, no sabemos a quién. Y ese quién llevarla a la casa donde después aparece la nena. Bueno, pero justamente en esa misma casa, digo, apareció encerrada en un baño. Probablemente sí hayan quedado huellas en, por ejemplo, la puerta, digamos, del baño o de la casa misma. ¿Se hizo ese tipo de investigación? Se está peritando eso, pero, a ver, por ejemplo, Carlos Caporosi, el padre, tiene explicación para esa casa. Yo estoy ahí porque es mi casa, aunque la tengo en litigio. Respecto a la investigación sobre un cómplice. Y que todavía no se sabe, no saltó a la luz quién es el segundo sospechoso en esta historia. Ayer hablaba con Blanca Hugelman, que es psiquiatra forense, que vino acá a la tarde a hablar con nosotros, y planteaba también, yo le trataba de entender cuáles eran las metodologías que se establecían para definir si esa persona se está tratando de un psicópata o no. Y lo primero que me decía es que los psiquiatras y también los psicólogos lo que tienen que establecer con esta persona es realmente si materializó a la hija, es decir, si por este costado de la deuda pudo cosificarla en algún momento o tratarla como un objeto para decir, esto es objeto de mi deuda, esto es objeto de mi estrategia. Si hizo esto, perdón, si hizo esto, convengamos, si realmente le prueban al padre que hizo esto, la pregunta que yo dejo pendiente es cómo volvés a tu casa. Si te aceptan en tu casa. Digo, esta familia queda resquebrajada. Mañana, si realmente el padre cometió estos delitos que le imputa a la fiscal y no estamos en presencia de un error y realmente el padre hizo todo esto, ¿cómo mañana volvés a esa casa? ¿Cómo Bianca, la mamá, lo recibe y cómo reintegra a esa familia? Porque vive con la nena. Supongamos que ahora le confirmen la detención o que los carcelen. ¿Le pone una restricción de acercamiento a la nena? Me estoy preguntando cosas que se vienen de acá en adelante. A la nena y a los otros hermanos también. Porque digamos que hay otros chicos también en riesgo, si es que este hombre efectivamente cometió esto, digo. Hoy es muy preliminar todo. Él
se negó a declarar, dijo que es inocente, la fiscal lo quería escuchar. Siempre es mejor declarar, te dicen en tribunales, porque te abre, cuando alguien declara, lo que hace es hacer un relato determinado de los hechos que le imputan, ¿no? Una declaración indagatoria del señor Carlos Caporossi. Usted está aquí sospechado de haber llevado a su hija el día tanto, a las 9 de la mañana, para después entregarla a un desconocido, para llevarla a la casa de la Valle al Mil, con el propósito de fingir su secuestro y pedir un rescate. Bueno, así se le imputa, se le comunica un hecho a un sospechoso. Ahí Caporossi podría haber dicho sí, sobre esto digo sí, no me la llevé yo, estaba ahí, entré, vi la puerta, podía haber hecho un relato. Ese relato después la fiscal tiene que hacer lo que se llama evacuar citas. Si el acusado dice a esa hora que vos decís que yo me la llevé a la otra casa, yo estaba en la cancha de bochas, trae testigo de la cancha de bochas. El padre no declaró, con lo cual hoy tiene un elemento la fiscal por reconstruir esta historia a partir del silencio del padre. Y Mauro, por último, antes de ir a títulos, nadie vio absolutamente nada, nadie lo vio ingresar al domicilio donde fue encontrada Francesca, nadie lo vio trasladarse o en ese mismo horario, que es lo que estaba haciendo el hombre. No, hay un testimonio que lo ve llegando 8:30 de la mañana, media hora antes de la desaparición de la nena, lo ve al papá entrando a la casa donde después aparece la nena. Es un elemento. Y sí. Que el hombre, iba a decir el tipo. Pero solo. Que Carlos Caporossi nunca lo contó a los investigadores cuando declaró como testigo antes. Cuando fue a hacer la denuncia, tal vez no tenía por qué contarlo. Pero bueno, es un tema complejo. Vamos a esperar. Me dice acá mi médico Pablo Maruco, me dice, no estás muy convencido del padre. Me aporta. Y bueno, lo vamos a seguir analizando. En un ratito seguimos con este tema. Lo complica, Mauro, pero después dice todavía no está definido. Es que, ¿saben lo que pasa? Pero le voy a decir una cosa. Sí. Si acaba de empezar la causa, lleva 3 días. Yo digo, hay muchos que quieren bajarle el garrote y el martillo y que lo condenen en 15 minutos. Igual desde el momento cero, cuando se conoció el caso, era extraño que una chiquita, o sea, el ámbito de la desaparición, en su propia casa, digamos, con más gente, en tan poco y tiempo para la fiscalía está complicado, hay que decirlo. Maruco, mi médico, está complicado. Usted no. Bueno, querido Mauro, gracias. En un ratito seguimos con este tema. Vamos a los títulos. Títulos, sí, de las 15.